Muy buenos días, amigos oyentes de Radio Santa Clara, quienes nos siguen por todas nuestras plataformas desde hace 40 años por los 550 AM, también por la señal del Facebook, el streaming de Radio Santa Clara en www.radiosantaclara.cr y en la app donde usted nos puede encontrar como Radio Santa Clara ahí en sus dispositivos móviles. Gerardo Morapana les saluda en esta mañana y me complace invitarlos para que puedan escuchar esta entrevista, la puedan ver por redes sociales, se acomode en su casa, comparta con otros, porque vamos a hablar de dos vocaciones que el Señor ha dispuesto para la diócesis de Ciudad Quesada y que serán ordenados diáconos este sábado 6 de abril en la Catedral de Ciudad Quesada. Ellos son, aquí más cerquita mío, Fernando Vázquez Vargas, y al otro extremo está Daniel Ulate Conejo. Ellos son acólitos, vamos a conversar con ellos un poquito de la infancia de ellos, cómo respondieron al Señor y este proceso en el cual están a días, a horas de ser ordenados diáconos, también en un regalo para la Iglesia Católica y en particular para nuestra diócesis. Primero que nada les doy los buenos días. Fernando, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por darnos la bienvenida. Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días Gerardo y buenos días Fernando, un gusto de verdad estar acá y compartir con ustedes. Bueno, para nosotros como siempre es un gusto poder dar este espacio que además, ojalá, motive a otros también a responder al Señor, sobre todo en estos tiempos tan convulsos, tan difíciles, donde también la gente busca profesiones a veces que les dejen dinero y no tanto una vocación para servir. Bueno, para la iglesia, para la sociedad misma, es un regalo que dos jóvenes quieran ser sacerdotes y responder que sí a ese llamado que les hizo Dios, y en esta etapa que están van a ingresar ya también incluso a un grado del orden sacerdotal. De todo eso vamos a hablar, pero vamos a empezar, como dicen, por el principio. Quizás, Fernando, un poquito en tu caso, hablemos, vos sos de Nicaragua, cuéntanos un poquito de tu infancia y si hubo algo que marcó el querer decirle que sí al Señor o si fue más adelante en tu vida. Claro que sí. Bueno, a partir de mi infancia, como ya usted lo decía, yo soy nicaragüense, originario del departamento de Matagalpa, diócesis de Matagalpa. Mi obispo allá era Monseñor Rolando Álvarez. Bueno, pues si yo me pongo a ver mi infancia, son tantas cosas que yo pude haber vivido, en que yo vengo de una familia de campesinos. Nosotros todo el tiempo nos crecimos en el campesinado, trabajando, cogiendo café, como dicen aquí en Costa Rica. Nosotros cortamos café, nosotros trabajamos lo que es la siembra del frijol, del maíz, y yo crecí en una infancia donde yo puedo decir, mi mamá siempre me educó en lo que fue la religión católica, y yo pues puedo decir, tuve una infancia normal como la puede tener todo niño, y en mi infancia, créanme que yo nunca sentí el llamado al sacerdocio en ningún momento. Yo eso ya lo sentí hasta mi juventud, hasta que ya tenía ya mis 19 años, pero cuando yo fui un pequeño, yo nunca sentí el llamado al sacerdocio. Hay Sí. niños que juegan incluso a celebrar Eucaristías, ¿verdad? Mucho lo escuchamos a veces en testimonios vocacionales. Quédeseme ahí para hablar un poquito con Daniel también. ¿A qué edad, Daniel? ¿Y cómo fue también un poquito tu infancia? Sí, también, como lo ha dicho Fernando, esto se cultiva en la familia, indudablemente. Bueno Gerardo, yo soy de la Gloria de Aguasarca, soy de por acá cerca, en mi caso. Mi infancia y mi juventud, la verdad es que fueron bastante bonitas, los disfruté mucho junto a mi familia y los vecinos, los primos, los familiares, lo disfruté mucho, pero al igual que Fernando, la inquietud vocacional fue algo tardío, si se puede decir entre comillas, tardío en mi vida, ya que antes de los 21 esto nunca me pasó, pero nunca me pasó por la mente, nunca, nunca. Eh, Fue sino hasta una experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid específicamente, en que empezó una inquietud, una inquietud. Yo de ahora ya va a sonar como quizás muy romántico, pero como una herida que empezó ahí, ¿verdad? Que el Señor hizo en el corazón, lo cual motivó pues que ya empezara a buscar y a discernir un poco sobre este camino. Pero previo a eso, nunca me lo había planteado. Yo quiero adelantar un poquito la película, quiero empezar ahora con Daniel eh, y luego vamos a ver qué pasó en medio del proceso vocacional de discernimiento, que nunca es un proceso
lo digo así, ¿verdad? Nunca es como lineal, nunca es como un camino plano, ojalá en ninguna vocación, yo creo, pero en el caso del sacerdocio creo que todavía menos. ¿Qué hace hoy, Daniel, después de tantos años de esa llamada que sentiste, querer decir sí, primero al diaconado, pero bueno, es una etapa antes del sacerdocio, para un joven todavía en este tiempo, 2024, para querer ser sacerdote? ¿Qué anima a eso? Efectivamente, si ya usted lo decía, en una sociedad o en un mundo en el que vivimos, ¿verdad? Posmoderno, contemporáneo, que se basa en las comodidades y en muchas seguridades humanas, o intenta al menos, o eso es lo que nos pinta, efectivamente este camino pareciera en algunos casos ser como una locura, porque no siempre va a haber muchas seguridades, a veces es un poco de incertidumbres más bien. ¿Qué motiva? Yo digo que eso es un tema del llamado del Señor, porque cuando uno siente el llamado que Dios le va haciendo y que lo va discerniendo en el camino, como usted lo decía, con altibajos y con muchas cosas, pero cuando yo incluso vuelvo la mirada hacia atrás y veo todos estos años de seminario, los 8 años, los 2 años que estuve fuera, y uno recapitula y ve la historia y se da cuenta cómo Dios ha ido haciendo historia de salvación con uno, ¿verdad? Y cómo la llamada sigue vigente, sigue actualizándose, entonces uno dice, bueno, aquí pues es confiar y decirle al Señor que sí, porque así ha sido siempre, ha sido pura gracia de Él es el que lo ha llevado a uno adelante, lo ha sacado de muchas situaciones y confío que así seguirá siendo. En estos tiempos uno saca una carrera universitaria en 3, 4 años, digamos, si se pudieran llevar los bloques completos, muy pocas, con especializaciones y demás, demoran 10 años o más. En el caso del sacerdocio, bueno, salen además con 2 profesiones, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de eso también, pero es un muy extenso recorrido que tiene un inicio y que depende de Dios y de la respuesta de ustedes si tiene un final, ¿verdad? Digamos que un final feliz en un sacerdocio pleno y demás para toda la comunidad. Pero ahorita seguimos dando pasos. En esta locura, Fernando, que hablaba Daniel, hay también una mayor locura en el caso de lo que está viviendo el país de Nicaragua, donde vos venís, y que hace un año te trajo a Costa Rica. Entonces, ¿por qué decirle que sí al Señor? Y si podemos hablar un poquito de esa circunstancia que te hizo salir de tu país. Yo creo que y pienso yo que así es, una de las cosas que Dios hace con uno es que Dios a uno lo sigue, lo persigue y lo consigue a donde sea que uno esté. Y tenemos que tener claro, cuando nosotros le respondemos un sí a Dios, yo pienso que Él es el que baja al mundo. Y son decisiones que, es decir, uno las toma, pero por voluntad de Él. Vivir esta travesía de lo que es el exilio desde Nicaragua, para mí también ha sido como una gran felicidad, porque yo siento de que Dios no me ha abandonado. Uno siente de que la iglesia está en todas partes y uno siente que es guiado siempre por el Espíritu Santo. Entonces, el estar en Nicaragua, yo sí puedo decir que disfruté muchísimo, no lo niego. Y aprendí muchísimo también porque toda mi profesión, más que todo, yo la saqué allá en Nicaragua. Aquí ya vine a terminar lo último, que fue el trayecto de un año. Al estar aquí, pues yo siento de que fue como un momento de recapacitar y decir un sí mayor. Es decir, es una decisión porque uno mismo se dice, aquí no tenés familia, aquí no tenés amigos, es un empezar desde cero, empezar desde cero y es cuando uno dice verdaderamente hay vocación y verdaderamente Dios te llama a través de ese primer amor, porque es decir, yo tuve mis noviazgos y tuve un noviazgo muy normal como joven, pero yo también, hoy puedo decir, también hubo un primer amor, habían cosas que mi vida no las llenaba más que Dios, entonces yo pienso que es una decisión también con una convicción. En esta locura y persecución, empiezo con Fernando ahora, vamos a ver, todavía hoy, independientemente de las circunstancias particulares, bueno, que hoy vive Nicaragua o otras naciones de persecución a sacerdotes, a religiosos, a cristianos, ya hemos marcado también que la sociedad, digamos, el mundo no ve como normal, no sé si lo quiero expresar así o si se puede expresar así, que alguien quiera ser sacerdote, vuelvo a lo mismo, a esa entrega desinteresada, de servicio, de dejar lo material, de irse a no sé dónde, ¿verdad? Porque ustedes no saben qué servicio les va a poner el obispo, ¿verdad? El Señor por medio del obispo, este obispo que está hoy, el obispo que pueda estar mañana, ¿verdad? El Señor llama como de esa forma, pero la sociedad los empuja a otra cosa, entonces a poquitas horas de decir que sí,
para el diaconado. ¿Cuál es el impulso que te invita, Fernando, a decir que sí? Bueno, el principal impulso y la inspiración es el proyecto de Dios, el proyecto que Dios ha hecho en mí, porque son 10 años de formación que me han costado la vida. Yo puedo decir, me ha costado la vida, incluso al venir aquí a hacer como una nueva vida, pero la inspiración es esa, es ver al pueblo de Dios necesitado, ver al joven necesitado, ver al niño necesitado, ver al enfermo necesitado y pensar en que yo no estoy aquí por un estatus social, que debería de ser la visión de todo sacerdote, no estar por un estatus social, sino por un servicio, que es a lo que nosotros nos estamos acercando, por vivir verdaderamente ese culto divino que pide la iglesia, por predicar una palabra con la verdad sin engañar a la gente. En tu caso, Daniel, y le voy a agregar algo más, igual aplica para los dos. ¿Por qué decir que sí? No sé si da miedo, no sé si da susto, no sé qué da. Faltan horas, repito, para la ordenación diaconal y algunos días, meses, semanas, lo que quiera el Señor, para el sacerdocio. ¿Por qué decir que sí? Bueno, sobre el miedo y el susto le digo que sí, sí, da miedo y da susto a veces porque es algo que evidentemente nos supera, que me supera y la gracia de Dios o el misterio, más bien el misterio que hay detrás de todo esto es muy grande. Ahora, ¿por qué decir que sí? Porque Dios es fiel y si Él llama, Él capacita y Él nos acompaña y nos guía. Yo creo que, yo decía, la locura de seguir a Cristo ha sido una locura desde siempre, o sea, no es que eso es ahora, eso ha sido siempre así, porque el cristianismo, aunque en algún momento histórico tal vez la sociedad ya llegó a ser una sociedad muy cristiana, que no es el caso ahora de nuevo, entonces quizás se veía más normal, pero decirle que sí al Señor, así fue desde los orígenes, parecía una locura, ¿verdad? Incluso la cruz es un escándalo, ¿verdad? Es una locura para los que no creen, pero decir que sí es también, da y genera mucha alegría y plenitud en uno, es una experiencia de verdad maravillosa, que explicarlo es difícil, pero es sentir, ¿verdad? El que Dios llama, el que Dios me elige a mí para algo que no es para mí, porque ni Fernando ni yo con el diaconado o con el presbiterado, si Dios así lo quiere, digamos, tenemos, ya lo decía usted, un beneficio o un honor para uno, sino que efectivamente es un servicio, es que Dios llama a alguien, que en este caso nosotros, para esta vocación o en este momento, para el pueblo, para un servicio al pueblo, o sea, es una preocupación de Dios por su pueblo, por atender a su pueblo. Y en eso es donde, por lo menos yo, me siento, o sea, sorprendido, que Dios me llama y me toma en cuenta para esta gran obra, que supera mis fuerzas, evidentemente la supera, pero que sé que Él me dará su apoyo y su ayuda. Daniel Ulate Conejo, Fernando Vázquez Vargas, este 6 de abril reciben la ordenación diaconal por imposición de manos de Monseñor José Manuel Garita Herrera. Pocas veces, habría que irse muy atrás en la historia de nuestra diócesis, todavía joven, que veamos, ¿verdad?, 2 diáconos ordenados al mismo tiempo. Creo que alguna vez se dio hace como 12, 13 años, ahí me corregirá tal vez Daniel, que es de acá de la diócesis, pero esto es un regalo. En plena octava de Pascua, decía Monseñor José Manuel en la Pascua, precisamente que los sacramentos brotan de la Pascua, lo decía en Semana Santa, ¿verdad? Como toda esta preparación, también sacramental en el caso de ellos, brota en la Pascua, la iglesia nace, ¿verdad?, del costado de Cristo, y ahora la diócesis recibe 2 diáconos. Me devuelvo a los 19 años de Daniel. ¿Cuándo fue entonces que dijo voy a entrar al seminario? Porque esa es como la regla para poder ser sacerdote, si se quiere aquí ser en la iglesia un servidor de Cristo. ¿Cómo fue ya ese proceso donde ahora sí toca irme al seminario? Sí, es una historia muy larga que pues la voy a sintetizar y resumir todo lo que pueda. Ya les decía antes que nunca me lo había planteado, sin embargo, fruto de una experiencia en la Jornada de la Juventud, la Jornada Mundial, surge aquella inquietud, ¿verdad? Empecé a averiguar sobre el tema de los procesos vocacionales que en realidad yo no sabía que existían, simplemente empecé a preguntar cómo hace uno para discernir, dónde se hace eso.
ya me dieron la información y llegué. Y también debo reconocer que aunque algunos, ya lo decíamos antes, aunque algunos desde chiquitos dicen quiero ser cura y para ellos es, entre comillas, como muy sencillo la respuesta, para algunos, como es mi caso, no lo ha sido, o no lo fue y aún a veces no lo es, sino que tenía mucha resistencia personal. El hecho de que entrara a un proceso de discernimiento vocacional, yo decía, ¿qué hago aquí? O sea, esto no es lo que yo planeé para mi vida. Ya estaba en la universidad, estaba con un trabajo estable y bueno. Entonces yo decía, este no es el proyecto de mi vida, pero ¿qué hago aquí? Porque siento que Dios como que quiere algo, quiere algo. Así fue por 2 años, principalmente el primer año. Ya el segundo año fue un proceso diferente. Me ayudó mucho en esa decisión el padre Omar, que fue mi director espiritual, porque él me planteó muchas situaciones, ¿verdad? Bueno, habían cosas en mi vida que había que recuperar, que mejorar, que sanar y solucionar, pero finalmente había que enfrentarme a la decisión, o sea, quería o no quería ir al seminario, y entraba o no entraba. Debo decir que fue una decisión muy difícil, pero que en el momento en que ya la tomé y dije, yo debo entrar al seminario, o sea, necesito entrar, es que hay algo en mí que tiene que ser discernido de una manera más fuerte. Tengo que reconocer también que fue que recibí o que experimenté mucha paz. Y que en tu caso fue después de los 20 años, ¿verdad? Claro, porque yo entré al seminario a los 24, entonces de los 21 que la inquietud, digamos, que empezó ahí a andar, hubo 3 años, digámoslo así, de proceso y de discernimiento difícil, que no fue fácil, fue difícil, hasta los 24 que entré ya propiamente al seminario. En tu caso, Fernando, ¿cómo fue el seminario en Nicaragua y cómo fue luego también vivir una última etapa en el seminario en Costa Rica? Que además hay que decir, son también fruto de la pandemia, ¿verdad? Es decir, eso también además pasó dentro de todo este proyecto de vida que nos pasó a todos la pandemia, pero además también pasó en seminaristas, seminarios que se cerraron, iglesias que se cerraron y que por dicha no se apagó la fe. Entonces, Fernando, ¿cómo fue esta etapa ya cuando ingresaste al seminario hasta el día de hoy? Bueno, cuando yo ingresé al seminario para mí fue un reto, porque en este caso Nicaragua, al menos el seminario interdiocesano Nuestra Señora de Fátima, y empezando en que nosotros tenemos seminarios menores, todavía Nicaragua cuenta con esos seminarios menores y hasta después pasa al introductorio, fue un completo reto porque Nicaragua tiene esa particularidad que el seminarista es el que busca cómo mantenerse en el seminario, ¿no? Es decir, nosotros no contamos como con una ayuda de que la diócesis a usted le va a estar dando, es decir, la diócesis da lo básico, pero de allí la parte nuestra queda, ¿verdad? De que la familia a usted le tiene que estar dando para que usted esté en el seminario. Prácticamente, si usted saca títulos, profesión, todo lo que saquen las profesiones, eso la familia se lo está dando. Y fue de verdad como un reto para mí vivir esa experiencia en que yo decía en el seminario de que llega la pobreza, de que llega la enfermedad, y que llega el problema, llega la crisis también, pero son cosas que a uno le enseñan a estar aquí el día de hoy. Cosas que uno dice, hombre, valió la pena tanto esfuerzo a pesar de que tantas cosas se nos acumularon en el proceso, pero es decir, Dios siempre estuvo adelante, Dios siempre estuvo guiando en ese momento. Al momento en que yo vengo aquí a Costa Rica, ya después de, puedo decir, de 8 años de formación, porque allá se nos hace más extensa la formación, entonces es un nuevo reto porque yo decía, ¿y ahora aquí qué le hago? Porque es decir, me sale la propuesta de volver a ingresar al seminario, porque yo sí se los digo sinceramente y se los digo desde esa parte humana que uno tiene y que llega un momento en que uno desconfía. Aquí se acabó todo. Se acabó mi vocación, aquí se acabó todo y yo no ingreso nuevamente al seminario, pero Dios me presentó la oportunidad para yo poder estar en esta diócesis y de verdad que para mí fue un motivo, digo yo, de alegría. Fue un motivo de alegría el poder asimilar el seminario de un momento a otro porque sinceramente yo se los digo, yo sí disfruté del seminario,
principalmente con Daniel, ¿verdad? Cuando íbamos a mejenguear y toda la cosa, yo humildemente ahí que lo aconsejaba a él, sí, y entonces Pero por dicha dejaron el fútbol y se van a hacer diáconos, sí, ¿verdad? Eso es importante. vamos a hacer. Él es un maestro en el fútbol. Sí. Es decir, son cosas tan buenas que el seminario humanamente se las enseña a uno y que hoy en día nos vemos en otra realidad. Es decir, ya jóvenes que ya nosotros decimos, por gracia de Dios, nos hemos formado, hemos llegado a esta meta, hemos disfrutado del momento del seminario porque de eso se trata y buscamos nuestra felicidad. En lo propiamente técnico, lo voy a decir yo para que ustedes no me respondan lo técnico, el diácono es un servidor, ¿verdad? Es un consagrado, tiene el tercer grado del orden sacerdotal, el segundo es el presbiterado y bueno, el que es obispo tiene la plenitud del sacerdocio. Pero eso es lo técnico. En tu caso, Fernando, para empezar ahora contigo, ¿qué esperas, digamos, de ser diácono? Y por el tiempo que Dios quiera y que por medio de Monseñor luego te dirá cuándo pudiera ser apto ya para ordenarte sacerdote. ¿Qué esperas de ser diácono? Principalmente, yo sé que este ministerio imprime carácter para toda la vida y que seré diácono para toda la vida. ¿Por qué? Porque en primer lugar lo que a nosotros se nos pide es configurarnos con Cristo, que es el servidor y es el servidor de todo. Entonces esto implica aquellas palabras de Jesús que dijo, yo he venido a servir, no a ser servido. Entonces el principal motivo es servirle al pueblo de Dios. ¿Qué esperas, Daniel, de ser diácono? Yo creo que, no voy a decir que es un error, pero uno tiende a pensar en el diaconado y yo mismo, muy en el área litúrgica, ¿verdad? Por los nuevos servicios que tiene dentro de la liturgia y que son valiosísimos, importantes y necesarios. Pero como ya lo decía también Fernando, el servicio es más allá, va más allá. Yo veo una época muy hermosa, ya con los servicios que Monseñor también nos ha ido pidiendo, entonces todavía más consagrado y más identificado y más entregado en estas labores también, no sé, las vocaciones o tantas cosas que están ahí por las cuales hay que trabajar y hay que servir. Entonces pienso que va a ser un tiempo de gracia, un tiempo muy bello. Ciertamente en lo litúrgico va a ser muy hermoso porque es una nueva etapa, es un nuevo descubrir, es de pronto el poder bautizar, el poder presenciar un matrimonio, incluso el bendecir, ¿verdad? Que es algo tan nuevo para uno, pero que, repito, será un tiempo de gracias, un kairos, de verdad, es un tiempo muy especial. Y para la iglesia de Ciudad Quesada será un tiempo además de gracia, yo ya lo decía, muy pocas veces en nuestra historia diocesana hemos visto a dos acólitos ordenarse diáconos al mismo tiempo, eso lo hemos visto muy poco, si es que lo hemos visto, creo que una vez, repito, pero además ya sumaremos 3 diáconos, si el Señor lo permite, el sábado 6 de abril después de las 11 y media de la mañana, ya tendremos 3 diáconos, es toda una gracia para nuestra iglesia, en medio de la carencia de vocaciones, hoy tenemos 8 seminaristas y también hubo etapas en las cuales, bueno, Fernando en Nicaragua, Daniel en Costa Rica, incluso creo que tuvimos uno en todo este periodo de años, ¿verdad? Hubo momentos de uno o de ningún seminarista. Entonces, ahí también, Daniel, ¿cómo responder en medio? El Señor nos pide siempre, ¿verdad? Rueguen al dueño de la mies para que envíe trabajadores a su mies. ¿Cómo responder también ahí, en esta realidad, tal vez nueva? No es que nos sobran los sacerdotes, ni nos sobran los diáconos, ni nos sobran los seminaristas, pero digamos, hay una etapa ahí, quizás, donde estamos viendo, sí, un resurgimiento de vocaciones sacerdotales. Sí, vea, yo estoy convencido, y esto no es algo que yo me lo invento, ¿verdad? Sino que el Señor siempre sigue llamando, o sea, el Señor sigue llamando a obreros a su mies. Lo que pasa es que tal vez sí, las circunstancias históricas que nos tienen muy distraídos, digo yo a todos, ¿verdad? No sé, las redes, tantas cosas en las que uno se distrae con facilidad, que están hechas y pensadas para eso, para mantenernos entretenidos, consumiendo cosas. Eso quizás ha dificultado un poco la respuesta en algunos momentos, o todavía lo hace, pero el Señor sigue llamando, o sea, los llamados están. Y basta con que los jóvenes abran un poquito su corazón o su oído al Señor y escucharán cómo el Señor los llama.
Eso por un lado. Y por otro lado, el Papa Benedicto tiene una frase ahí bella, que no me la sé de memoria, pero él lo que dice, digamos, en síntesis es que no debemos tener miedo al momento histórico que a cada uno nos toca vivir, porque el Señor justamente allí nos ha llamado y nos faculta también para responder con generosidad y anunciarlo. Entonces yo creo que en estas también circunstancias o esta vorágine histórica que nos ha correspondido, Dios incluso llama con más fuerza, porque si estamos más distraídos, el Señor entonces, digamos, subirá el tono de voz para que podamos escucharlo y más jóvenes puedan responderle para atender y acompañar a su pueblo en esta etapa que nos toca vivir. ¿Cómo responder, Fernando, en esta realidad, además de persecución, que también hay, que también existió en tu etapa, que sigue existiendo en tu país? ¿Cómo responderle al Señor, verdad? Repito, hay parroquias que tenemos en nuestra diócesis un sacerdote y deberían haber 3, ¿verdad? Porque hay parroquias de 40, de 45 filiales, comunidades que atender, ¿verdad? Entonces, uno quisiera también un gran número, pero también sabemos, importa la calidad, ¿verdad? Importa configurarse, como ustedes lo han dicho, a Cristo el buen pastor. Necesitamos sacerdotes, ciertamente, pero necesitamos sacerdotes santos también. Una de las cosas que debemos de tener claros nosotros como iglesia, nosotros como servidores, es que la única inspiración es Cristo y que Cristo a nosotros nos ocupa como instrumento también de inspiración. Si nosotros inspiramos a través del Espíritu Santo ese amor por la iglesia, ese amor por la liturgia, el amor a la Santa Misa, que es una parte céntrica de la iglesia, yo creo que nosotros vamos a tener siempre un pueblo bien disponible, un pueblo lleno de entrega, un pueblo que está sembrando siempre el amor y un pueblo lleno de esperanza por una iglesia que, es decir, que avanza hacia adelante. Yo recuerdo, ¿verdad? Una de las palabras creo que fue Benedicto XVI cuando los sacerdotes le preguntaron que qué hacían para que la gente llegara a los templos y él le dijo, celebren bien los sacramentos. Yo creo que es una de las cosas y pienso que es una de las cosas que nosotros tenemos que echar a andar desde ya. Entiendo que para la ordenación ustedes se preparan con un lema de ordenación también diaconal. ¿Cuál sería el tuyo, Fernando? ¿Cuál es tu lema de ordenación? Estén siempre alegres, pero que su alegría sea sincera. ¿Es de una cita bíblica? San Juan Bosco. ¿Por qué escogiste en este caso, esta frase de San Juan Bosco? Porque a mí me gusta llevarle alegría a la iglesia. La iglesia no está para vivir de depresión, de estrés, ni cosas que solo le causen desesperanza. Bueno, Monseñor decía, pasamos de la tristeza a la alegría, ¿verdad? Bueno, y además en la octava de Pascua todavía es más la gracia, creo, que recibe nuestra iglesia. ¿Tu lema, Daniel? Mi lema es Gálatas 1:15, me llamó por su gracia. La introducción de Gálatas, San Pablo empieza contando como su antes, ¿verdad? Luego hace esa frase o este versículo es como una bisagra. Dice, bueno, pero todo esto, ¿verdad? Luego, me llamó por su gracia y ahora empieza a decir todo el cambio que ha tenido en su vida. Casi cerrando la entrevista, aprovechando un poquito esto de los lemas de la ordenación diaconal que cada uno tiene, ¿por qué cree que lo llamó el Señor, Daniel? ¿Qué vio en Daniel el Señor para llamarlo a esta vocación? Él no vio nada, digo yo. O sea, es que no es ningún mérito personal. Es como decir, ¿por qué Dios eligió al pueblo de Israel como su pueblo? Y Él lo eligió porque quiso, porque así es su misericordia. Entonces, ¿por qué eligió a Daniel? Porque es misericordioso. Daniel por sí, no sé dónde estaría, digámoslo así. Por supuesto que ahí la persona pone de su parte, digamos, pone una respuesta, pero Dios llama porque quiere. Dios llama porque quiere y porque ama, y Él llama a los que quiere también. No podría encontrarle una explicación. Aunque hay algunos que no responden, ciertamente. No, porque Él respeta la libertad, ¿verdad? Él también, el ángel se presenta ante la Virgen María, le anuncia el proyecto del Señor, pero aguarda una respuesta. O sea, Dios respeta siempre la libertad de la persona. Ese sí de la Virgen o ese sí de nosotros en este momento es lo que, en caso de nosotros, esperemos, da paso y abre el portillo a la gracia de Dios para que a través de uno sea un instrumento como Dios también se manifiesta a los demás. En tu caso, Fernando, ¿por qué? ¿Por qué Fernando el próximo sábado 6 de abril, con la gracia de Dios, será ordenado diácono? Yo pienso que porque Él me sueña.
Si por mi parte fuera, humanamente yo creo que yo no haría nada, pero el Señor me sueña salvado, me sueña sirviéndole y el Señor me sueña siendo un hombre feliz. ¿Vale la pena? Vale la pena, y lo digo sinceramente y claramente, vale la pena ser sacerdote. Vale la pena. Vale la pena, Daniel. Yo diría, utilizaría frases de Benedicto de nuevo, vale la vida. Para ir cerrando, un mensaje, Daniel, para la iglesia diocesana, específicamente de Ciudad Quesada, que vivirá, esperemos que el templo esté completamente lleno, ciertamente Radio Santa Clara va a transmitir, muchísima gente se pega a la transmisión, sobre todo cuando son ordenaciones, porque además lo hemos dicho, no nos pasa todos los años, ¿verdad? Hay que decirlo con humildad, pero también agradecidos con Dios de que, como ellos han dicho, sigue llamando y siguen jóvenes respondiendo. Entonces, ojalá que el templo se llene, ojalá que muchos nos vean, ojalá que mucha gente pueda venir y puedan orar por ellos, por nuestros seminaristas, por el otro diácono Jason que está también sirviendo a nuestra iglesia. ¿Qué decirle, Daniel, ya imaginándote que en pocas horas, repito, puedan ser diáconos, qué decirle a nuestra iglesia de Ciudad Quesada? Que estén alegres, porque este don o esta gracia que Dios da a su pueblo no es tanto, ya lo decía antes, ni para Fernando ni para Daniel, sino que es para la diócesis. Es Dios que mira a su pueblo y que le envía ministros y que llama ministros para su pueblo, ¿verdad? Que en este caso pues fuimos nosotros, pero es el llamado que el Señor hace, o sea, que Dios a su pueblo le manifiesta su cercanía, su amor y su misericordia también a través de estos signos visibles. Aquella promesa de que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, también de esta manera Dios la sigue manifestando y la sigue realizando. Fernando, ¿qué le dice a la iglesia de Ciudad Quesada? Que sean dueños de este momento. Este momento Dios se lo ha querido regalar a la iglesia, ya lo dijo Daniel, no es un momento para los dos, porque nosotros le vamos a pertenecer a este pueblo. Es decir, que este momento ellos lo puedan disfrutar al máximo y que sientan que este momento tan especial que la iglesia les regala es completamente de ellos y que oren muchísimo. Invitar de nuevo a los que nos siguen ahorita en esta entrevista, invitarlos a que oren por ellos dos, por Daniel, por Fernando, por nuestros seminaristas, oremos por las vocaciones y ojalá, repito, que el próximo sábado muchísima gente pueda unirse en oración, pero que también puedan asistir al templo. Finalmente, ¿qué hay de sus familias, Fernando? ¿Cómo reciben también esta vocación que también después de muchos años, después de mucha espera, se va concretando, digamos, ya en esta consagración diaconal, en este caso? Bueno, con respecto a mi familia lo tengo que decir sinceramente. Parte de mi familia es evangélica, una parte católica, pero mis familias católicos y evangélicos, ellos están muy felices por este momento pues que se va a vivir en la familia. No sé qué hay ahí de por medio, pero ellos están muy contentos. Daniel. Sí, vea, yo la familia, la verdad es que siempre he sentido el cariño de ellos y ahora pues tendría que decir que están muy contentos también, están muy alegres, están muy incluso entusiasmados y hasta ansiosos por el sábado, ¿verdad? Ya estamos en los preparativos, mi mamá que es increíble ha confeccionado las dalmáticas incluso que vamos a utilizar y ella está ahí al tanto. Yo creo que con esos signos también manifiestan su alegría por esto que viene. Por ahí tenemos una nota con su mamá, entonces pendiente. Una invitación, Daniel y también Fernando, viene la primera homilía este mismo fin de semana, entonces hacer la invitación en tu caso para que te acompañen. Sí, bueno, yo les invito a que me acompañen. En principio, espero que no se me enojen mis hermanos de Aguasarcas, que es mi parroquia. En principio, la primera homilía es en Aguasarcas a las 10:30, pero si Dios lo permite, también estaré aquí en Catedral a las 8 de la mañana, el domingo. Entonces, ahí estaré. ¿Con homilía? Con homilía también, entonces estaré aquí, Catedral Aguasarcas, Catedral a las 8 Dos y homilías, Aguasarcas entonces. a las 10:30. Ambas son la primera, digamos. Domingo 7, va a ser la misma, entonces. Eso es lo que estamos. Y si Dios lo quiere, ya en la tarde estaré en mi comunidad, allá en mi pueblito, en la tarde a las 6 de la tarde. Parte del servicio, en tu caso, Fernando, ¿dónde va a ser?
Bueno, mi primera homilía, desde ya les invito, presidida por Monseñor José Manuel Garita en la parroquia de Vital San Antonio de Padua. Están todos invitados y esperamos pues que puedan asistir. ¿Cuándo? Sí, ese mismo día, el Sábado. mismo sábado, el sábado 6 a las 7 de la noche los esperamos y al final pues hay que hacer un ágape. Yo creo que hay cosas que el pueblo se las merece como un brindis. Bueno, ojalá que todo este ágape sea constante, ¿verdad? Esta alegría pascual, este gozo pascual, para ver más jóvenes respondiéndole al Señor. Ojalá fueran, repito, no es el número, o sea, no es que el número sea importante, claro que es importante porque necesitamos, el Señor lo dice, necesitamos trabajadores y ellos dos empezarán, digamos que una nueva etapa en este discernimiento que han vivido de varios años, de muchos años, ¿verdad? Y por ahí también creo que es donde está también la perseverancia de un proyecto que el Señor inició y que Él va a ir configurando. Agradecerte, Fernando. Les agradezco a ustedes por la invitación más bien y que Dios les bendiga y les pague. Agradecerte, Daniel. Gracias a ustedes y a toda la comunidad. Esperamos que nos puedan acompañar ahora el sábado y estamos a su servicio. Y bueno, Radio Santa Clara es el medio oficial de la diócesis, la emisora oficial de la diócesis de Ciudad Quesada, y está al servicio de ustedes también. Cuando quieran darse una vuelta por la radio, hay mucho que hacer también, ¿ve? Parte de, ya aquí los comprometo. Invitarlos entonces a la transmisión que tendrá Radio Santa Clara, si Dios lo permite, el próximo sábado a las 10 de la mañana, minutitos antes ya la conexión por las redes sociales, para que se puedan unir a nosotros, si es que no pueden venir al templo, pero la invitación es, vengan al templo de la Catedral de Ciudad Quesada, y la invitación a orar, y la invitación a que siga escuchando Radio Santa Clara. Buenos días.